Nuevamente les saludamos a todos los que están conectados a través de estas vías. Ayer comentaba con alguien que me llamaba y me preguntaba sobre cuestiones del futuro, qué podría suceder. Es alguien que yo no conozco, alguien de aquí del barrio que quería entablar conmigo una conversación y estuvimos hablando acerca de el internet, acerca del futuro, acerca de las cosas virtuales que se están avecinando. Y realmente una de las cosas que debatíamos y hablábamos era que Dios ha permitido, por supuesto, todas estas cosas porque Él sabía lo que podría venir en un futuro. Y también porque estas vías de las redes sociales, el internet y todo esto es una vía la cual nos ha permitido llegar a recónditos lugares en el mundo entero que nosotros no podíamos imaginarnos que podría llegar quizás una transmisión cristiana. Así que Dios lo permite todo dentro de su soberanía, y a pesar de que hay muchas cosas para las cuales se utilizan de una manera indigna las redes, pues nosotros como cristianos tenemos que usarlas de manera digna para dignificar el nombre de Dios y también para transmitir ese mensaje de salvación que nosotros hacemos como cristianos. Así que esperamos, como siempre, abundantes bendiciones para usted y para su familia, donde quiera que se encuentre. Queremos leerles el primer versículo del Salmo 14. Y queremos llevarles, por supuesto, a una reflexión a través de esa enseñanza. El Salmo 14 es una preciosa porción de la palabra de Dios, donde hay varios elementos que son dignos de considerar de manera detenida. Por eso vamos a leerlo, pero solamente vamos a ver el primer verso. El resto del Salmo usted puede leerlo detenidamente cuando acabemos esta reflexión o cuando usted desee. Vamos a leer el verso 1 de este Salmo 14. Fíjense, nos dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y repito la primera parte: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por un tiempo más de devoción y de dedicación delante de tu presencia. Te damos gracias porque nos has traído a este lugar, nos has traído delante de ti, Señor, para reflexionar acerca de tu palabra. Y te pedimos, oh Dios, que tú prepares nuestras mentes y corazones para recibir lo que tú, oh Dios, nos quieres dar en esta noche, en este tiempo. Permite que sea de mucha bendición para todos aquellos que van a escuchar. Y si hay alguna persona confundida, Señor, en su mente, en su corazón, te pedimos que te reveles a su vida, que ilumines su mente, su conciencia, para que puedan comprender, oh Dios, lo que tú quieres a través de tu palabra y a través de tu siervo. Te pedimos, oh Dios, una vez más, que nos bendigas, que nos ayudes y que nos respaldes con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una de las discusiones, permítanme, voy a cerrar un poco aquí. Una de las discusiones quizás más frecuentes que nosotros teníamos cuando éramos estudiantes en nuestra etapa estudiantil era sobre la existencia de Dios. Seguramente todos ustedes han debatido acerca de esta situación en su etapa de juventud o en su etapa adulta, etc. Pero en la totalidad de todos aquellos estudiantes que no eran cristianos, habían diferentes grupos y seguramente usted me va a ayudar a clasificarlos. Algunos eran totalmente neutrales. Decían, bueno, yo me abstengo, a veces que decían, yo no sé ni qué pensar. Otro grupo decía que sí, algo tiene que existir. Yo creo que algo tiene que existir. Ese era un grupo muy abundante de muchas personas que decían esto porque ellos quizás veían a través de la naturaleza, a través de los actos, a través de muchas otras cosas y a través de su propia reflexión, quizás podrían, desde el punto de vista natural, podrían ver que las cosas no pudieron haberse formado por sí solas. Y finalmente estaban, por ejemplo, los ateos que defendían fervientemente su posición. Y uno de los argumentos fundamentales de ellos era que no podía existir Dios porque existe mucho mal en este mundo, porque no han visto a Dios. También ellos querían verlo.
o porque simplemente tienen una mente materialista enseñada allí a no creer en nada sobrenatural. Y si a todo eso le añades la enseñanza en las escuelas de un régimen ateo, de la no existencia de Dios a través del estudio de la filosofía, pues eso fortalece cada vez más su posición. De todas maneras, podemos decir que uno trató de defender la existencia de Dios de cualquier manera posible, y las discusiones muchas veces sabemos que eran interminables, y al final todo quedaba más o menos igual. Podría parecer incluso que ninguna discusión de la que tuvimos, y discusiones sanas, estoy hablando en el sentido de que decíamos nuestro punto de vista, etcétera, y podría parecer que nunca fue productivo, pero Dios siempre tenía un propósito, y eso lo hemos visto con los años. Me satisface mucho el hecho de ver a muchas personas que en aquellos tiempos eran ateos, que actualmente conocemos que han sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios y han accedido a creer en Jesucristo, porque Él les ha llegado a su vida de alguna manera. Así que ningún debate de lo que tuvimos en aquella etapa de estudiantes, Dios lo pasó por alto. Y sin saber muchas veces los mismos términos que nosotros utilizábamos, hacíamos uso de lo que técnicamente se llama apologética. La apologética es la defensa de la fe. Pero lo hacíamos fervientemente, lo hacíamos con convicciones, lo hacíamos realmente de corazón y con el deseo que los demás fueran alcanzados también para Cristo. Ese era nuestro principal objetivo. Nuestro objetivo no era hacer prevalecer nuestra posición, simplemente nuestro punto de vista, sino dar a conocer a los demás lo que Dios ya había hecho con nuestras vidas en un momento determinado de nuestras vidas. Entonces, realmente puedo decir que fue una etapa que, a pesar de las contrariedades, hubo muchas contrariedades, oposición también tremenda, incluso persecución también hubo, y mucha falsedad también. Pero a pesar de todo eso, Dios fortaleció cada día nuestro espíritu, y esa debe ser nuestra actitud siempre, una actitud perseverante, como dice la palabra de Dios, sin desmayar. Y aquí en esta porción y en este versículo, en este primer versículo del Salmo 14 que hemos leído, nos dice el necio en su corazón, no hay Dios. La mayoría de las veces nosotros intentamos suavizar un poco las expresiones de la Biblia. Muchas veces usamos eufemismos, ¿verdad? Suavizando cada expresión. Y cuando estamos de frente a una persona que no cree en Dios, lo calificamos con una serie de adjetivos o de argumentos, diciendo que hay que comprender a esa persona, que no tiene la culpa de ser así, que en el fondo de su corazón es una persona buena, etcétera. Sin embargo, la Biblia lo califica con una palabra, y la Biblia le llama directamente necio. Y el necio, hay una característica que menciona aquí en este salmo. El credo del necio, sí, porque el necio también tiene un credo. Fíjense, el credo del necio es precisamente no hay Dios. Y en realidad lo que quiere el necio es que no haya Dios. Por lo tanto, niega su existencia. Todos sabemos que es una posición totalmente irracional. Vamos a ver algunos puntos por los cuales los necios dicen que no hay Dios, que no creen absolutamente en Dios. En primer lugar, cuando una persona dice que no hay Dios, está presumiendo de que lo sabe todo. O sea, se está arrogando uno de los atributos de Dios, que es la omnisciencia. La omnisciencia es que lo sabe todo. Porque para esa persona no es posible que exista un Dios que esté mucho más allá de los límites de su propio conocimiento. Entonces, en primer lugar, esa persona que dice que no hay Dios está arrogándose ese atributo de que lo sabe todo. En segundo lugar, esa actitud de los necios le lleva a presumir también que tiene otro de los atributos de Dios, como es la omnipresencia. O sea, que está presente en todos los lugares. Porque de esa manera el necio está diciendo, bueno, pues estoy presente en todos los lugares a la misma vez, y no es posible que Dios exista en ningún lugar del universo sin que yo lo sepa. Y este es otro, por supuesto, otro de sus errores, porque esta posición no reconoce el diseño complejo
y el diseño perfecto incluso del cuerpo humano, no conoce las maravillas de la creación de Dios, no conoce la infinitud del universo, la precisión de cada uno de los planetas, la manera en que Dios dispuso también la tierra para que fuese ideal para el sostenimiento de la vida. Por ejemplo, la tierra gira, sabemos, alrededor de un eje imaginario, y la velocidad es aproximadamente unos 1600 kilómetros por hora, según han medido los científicos. Ahora, si girara a menos velocidad, ¿qué pasaría? Bueno, pues los días entonces serían mucho más largos. Las noches, por supuesto, también serían mucho más largas. Y el planeta entonces iba a alternar entre dos cosas que serían imposibles para la subsistencia, como son quemarse por la exposición prolongada del Sol allí en una de sus secciones, y por el otro lado entonces la Tierra se iba a helar completamente. O sea, la vida, por supuesto, bajo estas condiciones es imposible. Incluso ni siquiera la vegetación podría sobrevivir ante este evento. Otro punto, por ejemplo, si la Tierra fuera pequeña como la Luna, entonces la gravedad no podría retener la atmósfera que es necesaria para la vida. Si fuese muy grande, pues la gravedad sería tan fuerte que el hombre no tendría entonces esa libertad de movimiento también necesario para la vida. Queridos hermanos, tener datos es importante, por supuesto que sí, porque a través de ellos conocemos en primer lugar un poco más de las maravillas de la creación de Dios, y por otra parte también nos acerca más a su conocimiento, nos acerca más a Dios. Otro dato, por ejemplo, si los océanos estuviesen reducidos a la mitad, solamente iba a caer una porción, una parte, una cuarta parte de la lluvia que actualmente cae. Y si tenemos en consideración la cantidad de sequías que existen a través de todos los continentes, en todos los lugares, todavía si se reduce una cuarta parte más la precipitación anual, pues seguramente la Tierra prácticamente se iba a exterminar. Por el contrario, si los océanos fuesen más grandes de lo que son, entonces la lluvia aumentaría tanto que la Tierra entonces se volvería totalmente inhabitable. Quiere decir, hermanos, que la disposición de la Tierra bajo ningún concepto ha caído dentro del azar o de la casualidad. Vemos que ha sido un diseño perfecto, detrás del cual vemos una mente también perfecta. Y la posibilidad de que todo el universo conocido se formara simplemente por cuestiones no previstas o por circunstancias no intencionadas de una mente capaz, de una mente como la de Dios, esa posibilidad es muy pequeña para que nosotros podamos considerarla, para que merezca realmente nuestra propia atención. Así que por eso la Biblia dice que los ateos son necios. Y eso no es una cuestión de inteligencia, no es una cuestión del nivel de capacidad inteligente que pueda tener una persona. Ahora, la segunda parte del versículo nos dice, la segunda parte de este versículo, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. O sea, cuando Dios dicta su sentencia para los necios, sabemos que el resultado final, el veredicto de Dios, es que ellos mismos están corrompidos dentro de sí y que su forma de actuar es una forma totalmente abominable. Cuando los necios aseveran la no existencia de Dios, es porque lo relacionan con algo muy importante, y quiero que usted sepa esto. Escuche bien, cuando los necios aseveran la no existencia de Dios, es porque lo relacionan con el deseo de vivir una vida licenciosa, una vida de maldad. Ese es realmente su caso común, porque quieren sostenerse en su depravación y al mismo tiempo quieren evadir, quieren evitar el temor que se puede apoderar de ellos, que tienen una retribución futura, que van a tener un castigo futuro. Quieren evadir también esa responsabilidad. Amados hermanos, nosotros solamente estamos llamados a creer en Dios y a quedarnos en casa. No, a quedarnos en casa no. Tenemos que salir de nuestras casas, tenemos que salir a este mundo también para no solamente hablar
del Señor a aquellas personas que no conocen el Evangelio o que no han hecho una decisión. Estamos también llamados a enfrentar cualquier manifestación en contra de nuestros principios. No podemos tolerar el hecho de que alguien intente socavar, que intente minimizar nuestra integridad espiritual y moral, ni de echar por tierra, por supuesto, todo aquello en que nosotros hemos creído. Hace poco, y con esto estoy terminando, un joven totalmente confundido me dijo que Dios es un Dios injusto y es un Dios imperfecto. Y me dio varios argumentos, me dijo algunas cosas. Entre sus cosas, me dijo que creía en Dios. Entonces, hay una contradicción muy grande en el muchacho, en el joven, una contradicción absoluta. Si cree en Dios, tiene que creer en la palabra de Dios, tiene que creer en lo que Él dice. La misma palabra dice que el justo murió por los injustos. Entonces, Dios no puede ser injusto. Es que Dios no puede ser injusto. En su naturaleza es imposible que sea injusto y es imposible que sea perfecto. Y cuando yo escuché aquella afirmación de aquel joven, realmente la cual venía de... Y lo más triste es eso, que venía de un joven que había sido formado desde pequeño en los caminos del Señor por su familia, a la cual quiero mucho. Bueno, quiero confesarles que aquello me llenó realmente aquella tarde un poco de indignación. Y a pesar que refrené un poco mis actitudes, intenté explicarle a él las razones por las cuales los que somos injustos e imperfectos somos nosotros y no Dios. Queridos hermanos, el celo santo por las cosas de Dios a veces nos lleva a molestarnos con diferentes personas, porque es como si estuviesen invadiendo esa parte santa de Dios, la cual los cristianos no debemos tolerar. Sin embargo, aún así, por supuesto, tenemos que tener un equilibrio y cumplir con lo que dice la palabra de Dios. El mismo Pablo decía allí a los Efesios en el capítulo 4, en los versículos 26 y 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pero Pablo sabía que nuestro corazón se enoja, por eso dice, airaos, pero no pequéis. Él sabe que nuestro corazón se enoja con diferentes cosas, pero también, por supuesto, nos manda a no pecar. Y al final del debate con este joven, yo le di la mano, le di una palmada en el hombro y le dije que iba a estar orando por él, y eso he hecho, he estado orando por este joven y espero que Dios, por supuesto, le llame a una reflexión importante en su vida. ¿Y por qué menciono todo esto, queridos hermanos? Menciono todo esto porque nosotros como cristianos no podemos tolerar que se hable injustamente de Dios, sin que nosotros al menos podamos defender nuestra causa. Sabemos que Dios, por supuesto, es quien pelea nuestras batallas. Sabemos que la palabra de Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, etc. Pero también tenemos que defender con vehemencia lo que un día Dios hizo por nosotros. No podemos callar ante un mundo indiferente, ante un mundo que intenta atenuar constantemente la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Estuve leyendo un post en estos días donde dice más o menos algo así como que Satanás se ha encargado a través de la historia de que el cielo, perdonen, tenía que haber puesto en silencio el teléfono. Y estuve leyendo un post donde dice más o menos algo así como que Satanás se ha encargado de que el cielo cada vez sea menos atractivo y que el pecado sea más tolerable y el infierno sea menos creíble. Pero en cuestiones de eternidad, en cuestiones bíblicas, para el cristiano no puede existir la relatividad de las cosas. O sea, no podemos relativizar a Dios ni podemos tampoco relativizar a las Escrituras. Porque, hermanos, Dios es un Dios totalmente absoluto. Es un Dios que no cambia. Y su palabra tampoco cambiará nunca. Así que Dios les bendiga en esta tarde, es mi deseo. Espero que usted reflexione en ello y que usted termine de leer el Salmo 14 y todos los días haga una reflexión de la palabra de Dios para su beneficio espiritual. Vamos a pasar a mencionar los enfermos que tenemos en la iglesia. Bueno, pues hay unos cuantos enfermos. Saben que hemos cerrado las puertas de nuestra iglesia de momento, pero no hemos cerrado los cultos.
pero hemos cerrado para prevenir cualquier tipo de contagio masivo que pueda existir, porque hay algunas familias que están afectadas con el coronavirus, como por ejemplo la familia del hermano Humberto, que están afectados, la familia de Manolo y Mirta, la familia de David y Madeline, excepto Christian, la familia Valdés, Harold y Lisette. En mi casa también estábamos afectados Ismael, que ya dio negativo, estábamos afectados Uber Junior y yo, que hoy nos vamos a hacer el examen, nuevamente la prueba para ver cómo salimos. Todos los demás están bien, están negativos. Eh, bueno, eso los que están con la hija de nuestra hermana Ruth también, que estaba con coronavirus, no sé actualmente cómo podrá estar. Pero estaremos orando por cada una de estas familias. La hermana Johanna me llamó también diciendo que Julio tiene problemas en los riñones, su esposo, y vamos a orar también por Julio. También, como les decía el miércoles pasado, hay que orar por la familia de Ena, que tiene una hermana que perdió un nieto joven, 24 años. Lo encontraron muerto en su habitación y realmente no hemos sabido nada más de ellos, pero estaremos orando también por esta familia. Mi papá, como sabemos todos, se operó el lunes, salió bien la operación. El jueves tuvo un appointment, una cita, y le dejaron la siguiente cita para el próximo jueves. Así que estaremos orando también por él. Hildelisa se opera el día 14. Así que estaremos orando por la hermana Hildelisa. También Giselle Olivares, también tenemos que seguir orando por esta hermana para que su tratamiento sea totalmente efectivo y para que pronto pueda estar también totalmente recuperada. Por Nelson, que Nelson también se operó en estos días y esperamos que Dios pueda intervenir también allí en su causa, en sus problemas. Oremos también por la reapertura de nuestra iglesia y para presentar este año delante de nuestro Dios, para que sea un año también de victoria y un año donde nuestras vidas se acerquen cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por cada una de estas cuestiones y vamos a también a dedicarle este tiempo mientras escuchamos una música. Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios
para nuestras vidas y estaremos orando por todos estos motivos durante toda esta semana. Señor y Dios, agradecemos tu presencia en nuestras vidas. Agradecemos una vez más que hemos estado en comunión contigo. Hemos estado reflexionando en tu palabra, Señor, la cual es viva, es eficaz y nos hace llevarnos, Señor, a ese estado espiritual de acercamiento a ti, de comunión contigo y con los demás hermanos. Te pedimos una vez más que nos ayudes, que nos bendigas y que mires a todas estas personas, a todos estos hermanos que están, oh Dios, enfermos en nuestra congregación y más allá. Te pedimos, oh Dios, el reposo para cada uno de ellos. Te pedimos, oh Padre Santo, esa mano efectiva, oh Dios, que tú pones en medio de tu pueblo para que podamos estar limpios completamente también de cualquier virus o de cualquier situación que podamos tener. Los hermanos que están por operarse, los que están operados, también te pedimos una bendición especial para cada uno de ellos y que pronto puedan estar recuperados y cumpliendo con sus funciones normales. Te pedimos una vez más, oh Dios, que bendigas nuestra iglesia y disponemos delante de tu presencia nuestra congregación para que este año sea un año también de victoria, un año de bendición y un año de regocijo. Te pedimos, oh Dios, que nuestra actitud, oh Dios, hacia las cosas de este mundo sean intolerables y nuestra actitud hacia tus cosas sean totalmente aceptables por ti. Te pedimos una vez más, oh Dios, que nos lleves a nuestros hogares, que nos lleves a nuestras residencias, que nos lleves y estés con nosotros en todo momento y donde quiera que nosotros estemos. Que se predique tu nombre, que se hable de ti con vehemencia y con el deseo de que otros también puedan ser alcanzados por tu benevolencia y por tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga una vez más y nos veremos, Dios mediante, el próximo domingo, donde también traeremos allí a sus casas un servicio más. No hemos abierto todavía, ya lo haremos próximamente. Estaremos abriendo nuestra iglesia, nuestro templo, en cuanto ya sepamos que todos los hermanos están negativos y cuando ya toda esta plaga se haya ido de nuestro entorno, entonces ya les avisaremos con tiempo para poder reunirnos nuevamente como lo hacemos de costumbre y poder comenzar también este año dando gloria a Dios y dando gracias a Dios por lo bueno que ha sido y será con cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén.